Bien, continuamos con la segunda parte de lo que está la periódica. Vamos a ver eh, lo que es Henry Moseley, ¿no? El cual nos da la primera, ¿no? O la ley, ¿no? La ley actual periódica, que dice las propiedades químicas de los elementos y algunos de sus propiedades físicas son en función periódica del valor de su número atómico, ¿no? Acá nos indica, en este caso nos da la ley periódica actual, la cual nos indica que en este caso ya no son de los pesos atómicos, ya no se rige en este caso la tabla a partir de los pesos atómicos, sino en este caso a partir de su número atómico. Tenemos acá una notita, ¿no? Que ver, acá nos habla de que la tabla periódica de Mendeleev y en este caso la ley periódica que dio Henry Moseley, ¿sí? En este caso estos dos personajes influenciaron a que Werner, ¿no? Realice la tabla periódica actual, o también llamada tabla periódica en su forma larga, ¿no? Él se basó principalmente en lo que la tabla de Mendeleev, la tabla periódica corta de Mendeleev, y también se basó en la ley de Henry Moseley, ¿no? Y pudiendo realizar la tabla periódica actual. ¿Sí? Vamos a ver acá algunas preguntitas, ¿no? De esta primera parte de lo que es historia, ¿sí? Hablando acerca de Mendeleev, ¿no? Acerca de este personaje que realizó la tabla periódica corta, ¿no? En base a sus poderes atómicos, donde hablaban, ¿no? De las ventajas y desventajas, ¿no? Acá te piden las desventajas. Alternativa A dice, permitió hallar las propiedades físicas y químicas de los elementos aún no descubiertos. Bueno, este es una ventaja, ¿no? Predijo la existencia del germanio, ¿no? También es una ventaja, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Fueron ordenados los elementos en una tabla periódica. Claro, también la famosa tabla periódica corta, ¿no? De Mendeleev, así que también es verdadero, sería una ventaja. Pronosticó la existencia de leca lumínica silicio, eso también es verdad, ¿sí? Por lo tanto, las cuatro alternativas, ¿no? Son verdaderas, siendo la E, ¿no? En este caso la falsa, diciendo un elemento según su ubicación por grupo posee siempre una sola valencia, ¿no? En este caso, todas, desde la A hasta la D, en este caso son ventajas, ¿no? Ventajas de la tabla periódica de Mendeleev, pero la alternativa E no es una ventaja, ¿no? Es una desventaja de la tabla periódica. Por lo tanto, esta sería la alternativa correcta, ¿no? Las cuatro primeras son las ventajas de lo que es la tabla periódica de Mendeleev y la alternativa E sería una desventaja que sería la alternativa que te está pidiendo acá, ¿no? La pregunta 16, ¿no? Tanto la pregunta 16 como la 17 son, es enviado, ¿no? En el Word, ¿no? En su material que les he enviado, ahí podemos encontrar la practiquita, ¿no? En la segunda práctica, que podemos encontrar la pregunta 16 y la 17, ¿no? Bien. Acá lo que te piden relacionar, ¿no? Acá vamos a relacionar, por ejemplo, en el caso de Newland, lo relacionamos con la ley de las octavas, ¿no? Sería 1C, ¿no? En lo que es Mendeleev, lo relacionamos con predijo la futura ubicación. En lo que es Chancortis, no, lo relacionamos con la que es la curva helicoidal. Y en lo que es Dobereiner, bueno, con las triadas, ¿no? El litio, sodio y potasio. Bien. Danos alternativa la B, ¿no? Sería 1C, 2D, 3B y 4A, ¿no? Muy bien. Entonces, en la primera, las alternativas de la hasta la D eran las ventajas y la última, la desventaja, siendo la alternativa correcta que te piden en la 16. Y en la 17, la relación correcta sería la alternativa B. Ahora vamos a ver la ley periódica moderna, ¿no? Que dice así, las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos, es decir, las propiedades dependen de la carga nuclear del átomo, o sea, a diferencia de las tablas antiguas, ¿no? Incluso la de Mendeleev, ¿no? Que se basaban en los pesos atómicos, no en el número atómico o en la carga nuclear del átomo, ¿no? Muy bien. Eh, Continuando acá, con la descripción de lo que es la tabla periódica, ¿no? Tabla periódica moderna consta de 18 columnas verticales y 7 filas horizontales.
A las columnas verticales se les conoce con el nombre de grupos y a las filas horizontales se les conoce, se les denomina, ¿no? Se les llama periodos, ¿no? Dentro de la tabla periódica existen, ¿no?, los grupos, los representativos, que es el grupo A, y lo de transición, que es el grupo B. Observamos ahí la tabla periódica, donde vemos acá los números que están acá, ¿no? En forma horizontal vemos que estos son los periodos y en forma vertical los grupos, ¿no? Acá podemos observar también la forma yupa, que son 18 grupos, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo A encontramos el 1 yupa y el 1A, el 2A que pertenece al 2 yupa, pero a partir del 3A, ¿no? Encontramos a partir del 13 yupa hasta el 18, ¿no? Que es el 8A, que son los gases nobles. Mientras que en el B encontramos a partir del 3B, a partir del escandio, hasta el zinc, que es el 2B, lo cual encontramos desde el 3 yupa hasta el 12 yupa, ¿no? También acá podemos ver que en el grupo 8A existe el famoso FECONI, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que son 3 acá en uno, ¿no? En un solo grupo, comprende 3 yupa en un solo grupo. Y también los lantánidos y actínidos, que cada uno, por ejemplo, los actánidos pertenecen, ¿no? Los lantánidos pertenecen al periodo 6 y los actínidos al periodo 7, pero los dos forman, en este caso, parte del grupo 3B de la tabla periódica. Entonces acá tenemos el A también, y acá tenemos el B, ¿no? El grupo B, ¿sí? Ahí podemos observar el número atómico también al costado, el peso atómico y la simbología, ¿no? Acá te dan un ejemplo del hidrógeno, ¿no? Bien, ahí te dan también la valencia, ¿no? La electronegatividad, ¿no? Su número atómico, ¿no? Su peso atómico, ¿no? Acá podemos guiarnos en la tabla periódica. Esta es la tabla periódica actual, ¿no? En este caso, la de Werner, ¿no? La que creó Werner en base a Mendeleev y a Moseley. Ahora, actualmente también, ¿no? Se van descubriendo más y más y más elementos, el cual acá podemos denotar, ¿no? Otro periodo más, el periodo 8, que se siguen descubriendo más elementos, ¿no? Cada año. Bien, vamos a ver lo que es un periodo, ¿no? Tenemos ahí una tablita donde vemos acá los 7 periodos, ¿no? El cual, por ejemplo, el periodo 1 comprende a 2 elementos, el 2, periodo 2 a 8 elementos, el 3 a 8 elementos, el 4 a 18 elementos, el 5 a 18, y a partir del 6 ya comienza a aumentar, ¿no? Que tiene 32 elementos y el 7 más, y actualmente también, ¿no? En este caso, el periodo 8 que se van descubriendo más, ¿no? Más elementos. Si ustedes se van dando cuenta, siempre comienza a disección del periodo 1, donde se encuentra el hidrógeno, siempre comienza con un metal y termina en un gas noble. Ahora vamos a ver los grupos, ¿no? Primero vamos a comenzar por los elementos representativos, por el grupo A. ¿Qué características tienen? Miren, observamos ahí en la tabla que la distribución termina en S, tanto en S como en P. Por ejemplo, el grupo 1A, ¿no? Podemos denotar que termina en, ¿no? En el nivel, y en este caso es un nivel con un electrón. En el 2 termina con 2 electrones. Y a partir del 3 hasta el 8, ¿no? Va terminando en P, ¿no? P1, P2, P3, P4, P5 hasta el P6, y sumados, por supuesto, al nivel y subnivel S, que contiene 2 electrones, ¿no? Pero una forma más práctica, al P siempre se le suma 2, 2, 2, ¿no? En este caso, cuando hablamos del P, o sea, del grupo A. O sea, cada vez que veas que la distribución electrónica termina en S1, en S2 o en P, ¿no? Hasta el 6, pertenecen al grupo A. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos el grupo 1A, no, el nombre son llamados metales alcalinos, ¿no? A excepción del hidrógeno. El grupo 2A son llamados metales alcalinos térreos. El 3A llamados boroides, porque encontramos acá al boro, ¿no? En este caso al boro. Y el 4A carbonoides, porque encontramos al carbono. El 5A nitrogenoides. 6A anfígenos o calcógenos, ¿no? Como primer elemento al oxígeno. Y el 7A llamados halógenos como primer elemento, en este caso el flúor, ¿no? Y los gases nobles, ¿no? Los gases nobles, también llamados gases raros, ¿no? Bueno, a excepción del helio, ¿no?
que en este caso está dentro de acá, ¿no? Del grupo 1, ¿no? Pero es una excepción, a pesar que es un gas noble, es el único que no termina en NS2NP6. En el grupo B, que vamos a ver a continuación, son también llamados metales de transición. Observemos el cuadro ahí, ¿no? En el cuadrito, observemos, miren, dos asteriscos, ¿no? En estas, ¿qué quieren decir, profesor, estos dos asteriscos que vemos en primera, ¿no? A primera vista, ¿no? Quiere decir que tanto el grupo 1B como el grupo C y B son anómalos, ¿no? Son anomalías, o sea, están dentro del antiserrucho que hemos visto en la configuración electrónica, en el tema anterior, el cual, en este caso, el NS, ¿no? Debería ser NS2, le transfiere un electrón para que esté complete, ¿no? Todos sus orbitales llenos, ¿verdad? Y este sería la distribución correcta. Ahora, esto 1B, profesor, ¿cuánto suma? Suma 11. Esta peculiaridad también hay que tenerla presente. El 2, ¿no? Suman 12. Profesor, pero también qué otra cosa podemos ver, ¿no? Rápidamente, de que en el A terminaban en S o en P. Acá van a terminar en D, ¿no? Y a excepción, como les venía diciendo, a excepción del 1B y del 6B, lo demás, al D, ¿no? A los electrones del D siempre se les suma 2. Solamente se le va a sumar el 1 a los del grupo 1B y a los del grupo 6B. Lo demás normal, por ejemplo, en el grupo 3B se le suma al D1, se le suma el NS2, al D2 se le suma en este caso, ¿no? Los electrones del S2 también, al D3 se le suma del S2, ¿no? Para completar el 5B. En el caso del 6B es una excepción, en el caso del 7B al D5 se le va a sumar los dos electrones, ¿no? Del nivel, en este caso superior. También observamos de que los niveles del D es un nivel menos del nivel que contiene el subnivel S, ¿no? Como podamos observar acá. ¿Sí? Hay que tener presente eso. Muy bien, y por último el 8B, ¿no? Que están acá los subniveles de 6, de 7 y de 8 sumados a los NS2. Ahora, profesor, pero acá es un grupo, ¿no? En donde vamos a encontrar, ¿no? 3 yupas o 3 números acá como podamos, ¿no? En este caso, saber que pertenece al grupo 8B. Por ejemplo, en el caso del D6, ¿no? Le vamos a sumar en S2, estos dos electrones van a sumar 8, en el segundo van a sumar 9, y en el tercero van a sumar 10. Quiere decir que cuando suma 8, suma 9 y suma 10, va a pertenecer al grupo 8B. Perfecto, grupo 8B. Bien, los nombres, ¿no? En este caso acá va a sumar 11, el grupo 1B, serían metales de acuñación. En el grupo 2B se le va a llamar elementos puente, ¿no? Que va a sumar 12. En el 3B, ahí ya suman los 3, ¿no? Familia del escandio. ¿Sí? El 4B, familia del titanio. El 5B, el vanadio, ¿no? Mira, puedes acá relacionarlo, ¿no? Como 5B, 5 en romanos, con la V del vanadio, ¿no? Podemos relacionarlo de una forma más didáctica de aprenderlo. 6B con familia del cromo. Y en este caso el 7B, la familia del manganeso, y el 8B llamado los ferromagnéticos, donde encontramos acá al famoso Feconi, ¿no? Excelente. Mira, pasemos acá a ver el periodo de grupo, ¿no? El periodo es el mayor nivel, el nivel más externo, el mayor nivel, ¿no? De energía. Y en el grupo, en el caso del A, vamos a sumar el S y el P. En el caso del D, vamos a sumar el S, pero en el caso del B, ¿no? Vamos a sumar el S con el D. Y los que terminan en F, ¿no? Pertenecen de frente al grupo 3B, ¿no? Un repaso, los que terminan en S o terminan en P, ¿no? Pertenecen al grupo A. Los que terminan en D, ¿no? En D, principalmente en D, que le vas a sumar el S, ¿no? Pertenecen al grupo B, pero simple, ¿no? Si termina en S o P, A. Si termina en D, al B. Y si termina en F, al 3B, ¿no? Simple, ¿no? Sencillo. ¿Sí? Vamos a repasar. Si termina en S o en P, pertenece al grupo A. Si termina en D, al grupo B. Si termina en F, específicamente al grupo 3B, ¿no? Que son los lantánidos y los actínidos. Ahora, para el grupo A, tenemos que sumar el P, ¿no? En este caso, si termina en P, ¿no? Subnivel, ¿no? Subnivel del mayor
en este caso nivel, ¿no? Para hallar en este caso el grupo, ¿no? Acá el número de electrones de valencia, tienes que en este caso sumarle, ¿sí? Del P junto al S, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si en el caso termina en S2, acá tenemos el magnesio 12, terminó en 3S2, el mayor nivel de energía, o sea, por lo tanto el periodo es 3, pero el grupo, como terminó en S2, pertenece al grupo 2A. En el cloro hacemos la distribución y el mayor nivel es 3, ¿no? Por lo tanto el periodo es 3, pero como termina en P5, siempre se le tiene que sumar el 2, ¿no? En este caso del S, ¿no? Y sumado suman 7, por lo tanto lo colocas en romanos acá y sería el 7A, ¿no? En este caso siempre el grupo va a tener que ir en romanos y si termina en P tiene que ser del A, ¿no? O en S como acá. Por ejemplo acá tenemos al galio, ¿no? Haciendo la distribución, ¿no? Como podemos observar, no siempre están juntos, ¿no? Bueno, en este caso están un poco separados, pero termina en P, desde que termina en P de frente pones A, ¿no? Ahora, profesor, ¿pero cuánto suman? Tienes que sumarle al P los 2 electrones, suman 3. Y lo colocas en romanos. Y como termina en P, sería 3A. Ahora, el mayor nivel, profesor, ¿cuál es? El mayor nivel es, de energía es 4. Por lo tanto, el periodo sería 4. Así que sencillo para poder aprenderlo, ¿sí? Hacer siempre la distribución electrónica correcta. Vean bien el video pasado para que vean bien la distribución correcta. Y en el caso del P no hay anomalías. En el caso del grupo A, no los que terminan en P, no en S, no hay anomalías. Por lo tanto, si termina en P, sería del grupo A. Y si termina en S, también del grupo A. Y bueno, sería sumar los electrones para, en este caso, poder saber, ¿no? En romanos colocarlo junto a la letra de que pertenece al grupo, ¿no? En este caso, como termina en P, es el A, ¿no? Y siempre el mayor nivel de energía va a denotar al periodo, en este caso, que se encuentra en la tabla periódica. Esta es una forma, sabiendo solamente el número atómico, bastante sencillo, podemos saber en qué parte de la tabla periódica se encuentra. Bien, en lo que es en el grupo B, acá se suman, ¿no? En este caso, del penúltimo, en este caso nivel, que se encuentra en el D, ¿no? Y con el último, ¿no? Nivel, ¿no? Del S, ¿no? El subnivel S. Ya tenemos ejemplo, por ejemplo, el vanadio 23, como la distribución, y terminó en D, de frente nomás pones B, en mayúscula, ¿no? Al igual que la E mayúscula. Pero profesor, acá tenemos que sumar, ¿no? Teniendo cuidado con las anomalías, ¿no? Sí, se suman 5, sería 5 en romanos, B. El mayor nivel de energía, ¿no? En este caso el 4, por lo tanto el periodo es 4. En el caso del fierro también se utiliza lo mismo, termina en D, lo colocas el B y suma los electrones, ¿no? Teniendo cuidado, como les vuelvo a decir, no las anomalías, pero en el caso suma 8. Si suman 8, si suman 9 o si suman 10, el grupo en este caso de frente no va a pertenecer al grupo 8, 8B. Y el mayor nivel de energía es el 4, ¿no? Es el mayor nivel de energía. Tanto acá no estamos hablando del grupo B. Ahora hay que tener consideración acá bastante en lo que es, ¿no? Como habíamos visto acá, en el grupo 8 que tiene que terminar, en el grupo 8B que tiene que terminar en 8, ¿no? La suma de los electrones tiene que terminar en 8, en 9 o en 10. Cualquiera de estas te suma de los electrones, de frente tú marcas 8B. Pero si termina en 11, marcarías 1B, y si termina en 12, un 2B. Acá tenemos el cobre. Pero acá teniendo presente que el cobre, ¿sí? El cobre es una anomalía, ¿no? En la distribución, el cual termina en D, por lo tanto, vas a colocar, en este caso, el grupo B, ¿no? Y sumar, sumando los electrones terminan sumando 11, por lo tanto, con el cuadrito que tenemos acá, sumamos que pertenecen al grupo 1B. Y el mayor nivel de energía en este caso es el 4, por lo tanto el periodo sería 4, ¿no? En este caso acá vemos el siguiente, ¿no? Vemos acá el rodio, con distribución electrónica termina en D, ¿sí? Por lo tanto, al terminar en D, pertenece al grupo B. Y al sumar, ¿no? Suman 9. Al sumar 9 electrones, de frente van a pertenecer al grupo 8B. El periodo, ¿no? Es el de mayor nivel de energía, en este caso el periodo es 5. Los elementos de transición interna pertenecen al grupo 3B, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, entonces el periodo solo depende del último nivel, ¿no? Del nivel más alejado, de mayor nivel de energía. Bueno, en este caso, si pertenecen al periodo 6, serán
los lantánidos, y del periodo 7 los actínidos, respectivamente. Acá tenemos el prometio, ¿no? Cuya distribución termina en F, ¿sí? Todo aquel que termine en F, ¿no? En este caso termina en F, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Cuando termine en F, ¿no? Van a pertenecer de frente al grupo 3B, ¿sí? Solamente tendríamos que ver cuál es el mayor nivel de energía para ver el periodo, ¿no? En este caso sería un lantánido, el prometio. Vamos acá, nota importante, los elementos que están ubicados en la parte inferior de la tabla periódica, en las dos últimas filas que viene a ser la continuación del sexto y séptimo periodo, se le denomina, ¿no?, lo de transición interna, también llamados tierras raras. En total son 32 elementos y pertenecen al grupo 3. Se le denomina así, ¿no?, tierras raras, porque, ¿no?, porque estos elementos son muy poco conocidos en la naturaleza, ¿sí? Vamos acá a características de los elementos de transición interna. Tenemos acá, ¿no?, como primer punto, su configuración electrónica termina, ¿no?, en F, en el subnivel F. Como punto 2, estos elementos están formados por 16 columnas verticales. Estos elementos, ¿no?, como punto 3, estos elementos están formados por dos series, ¿no? En este caso, la primera, que es el periodo 6, donde están el lantánido, ¿sí?, hasta el lutecio con número atómico 71, ¿no? Primero el lantano, ¿no? Los lantánidos, primero el lantánido con número atómico 57, hasta el lutecio número atómico 71. En el caso de los actínidos, comienza con el actinio con número atómico 89 y termina en el laurencio con número atómico 103. Los elementos en este caso, ¿no?, el uranio, que tiene número atómico 92, es uno de los primeros elementos radioactivos de la naturaleza. Y a todos aquellos elementos que están ubicados después del uranio se les denomina elementos transuránicos. Y la mayoría, casi todos, son elementos inestables en la naturaleza. Clasificación de los elementos por bloques. Para terminar esta primera parte, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, para hacerlo más sencillo y para darnos una noción, realizar, en este caso, la distribución electrónica adecuada y podernos ubicarnos en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, en el grupo, en el yupa 1 y 2, que pertenece al grupo 1 en romanos y 2 en romanos A, ¿no? 1A y 2A, tienen que terminar, ¿no?, en el S, subnivel S, ¿no? Por eso pertenecen al bloque S. Acá, ¿no?, a partir del UPAC 3 hasta el 18, o sea, del 3A hasta el 8A, van a terminar en P, ¿no? Por eso van a pertenecer al bloque P. En el caso de acá, de los metales de transición, ¿no? Los metales de transición, que no están desde el UPAC 3 o 3B en este caso, ¿no?, hasta el 2B, ¿no?, hasta el 12 UPAC, los metales de transición van a terminar en el subnivel D, por lo tanto, pertenecen al bloque D. Y en el caso de los lantánidos y actínidos, que son acá los dos de abajo, ¿no?, tanto los lantánidos o los actínidos van a terminar en el subnivel F, ¿no? Por eso se le llama el bloque F. Así que termina en S1, ¿no?, grupo 1A. Si termina en S2, grupo 2A. Y si terminen desde el P1, ¿no?, hasta el P6, van a pertenecer también desde el 3A hasta el 8A. Y los que terminen en D van a pertenecer a los de metales de transición, ¿no? Y en este caso, si terminen en F, van a ser tanto lantánidos o actínidos, y vamos acá a observar solamente el periodo, ¿no? Si termina el periodo 6, van a ser lantánidos; si termina el periodo 7, van a ser actínidos, ¿no?